Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo que tenemos en esta tarde. Hermano, Dios le bendiga, bienvenido. Esta es su casa. Queremos contar con sus experiencias para que en nuestro haber, en nuestros conocimientos y en nuestra edificación también sea de bendición, que los hermanos puedan saber que usted es un siervo de Dios, tiene cierta fama, es muy conocido, pero también es un ser humano. Sabemos que tiene experiencias y sobre todo hay una noticia muy linda y muy importante que nos enorgullece, que es guatemalteco. Gracias, hermana Miriam, gracias a los hermanos de Revisión que me permiten esta entrevista. Bueno, y a todos los que nos ven a través de este canal de televisión, un saludo. Deseamos que realmente estén pasándola bien, que tengan un buen día y aprovechando la oportunidad de estar aquí en Guatemala. Tuvimos esta dicha de poder estar aquí en los canales y poder platicar un poquito con los hermanos de Revisión. Un canal que, según veo el eslogan, es un canal que está enfocado en la palabra del Señor y llevarnos a la perfección. Así que gracias a Dios y a cada uno de ustedes de Revisión. Gloria a Dios. Hermano, quisiéramos que nos comparta sobre su ministerio y sobre todo lo que está pasando en la iglesia, pero también queremos saber, tenemos entendido que usted tiene varios años o muchos años de estar fuera del país y que no olvida Guatemala, siempre nos visita. Bueno, Guatemala es para ti, Miriam, y para todos los que nos ven. Guatemala es un país a nivel mundial, es un país que tiene fama de que exporta predicadores. Hay una anécdota que se maneja mucho en algunos países. Dice, se juntan dos mexicanos, ponen una taquería, se juntan dos salvadoreños, ponen una pupusería, se juntan dos guatemaltecos, abren una iglesia. Es que Guatemala ha exportado muchos ministerios al extranjero. Y bueno, y como la pregunta fue objetiva en cuanto hace cuánto comenzamos, quiero contarles que comenzamos hace casi 35 años en este camino del Señor. Estuve aquí en Guatemala pastoreando en el altiplano de Occidente, luego fui trasladado aquí a la capital. El Señor me movió a la capital y hace 21 años, 22 años, el Señor me dio una visión donde me enviaba fuera al extranjero, específicamente a California, Los Ángeles, California, donde hoy estamos pastoreando dos iglesias, una en la ciudad de Downey y otra en la ciudad de Inglewood, que son las iglesias centrales. Pero por la gracia de Dios nos hemos expandido en toda la República Americana, en México, en Centroamérica, algunas iglesias, y en Sudamérica. Dios ha sido bueno. Dios nos ha dado la oportunidad de llevar el mensaje, un mensaje que se gestó, se crió, se originó aquí en Guatemala, y por supuesto por eso es que no olvidamos Guatemala. Qué bendición, gloria a Dios. Hermano, ¿desde qué edad conoce usted al Señor? Bueno, yo acepté al Señor a los 6 años. A los 6 años, yo recuerdo, fue aquí en el Colegio Jardín de las Rosas. Estaba en mi primer año, me recuerdo, de colegio. Ahí acepté al Señor con un predicador que era hondureño. Él vino a predicarnos a niños y hizo el llamamiento. Yo tomé la decisión de aceptar al Señor, pero fue hasta los 17 años en que el Señor me llenó del Espíritu y me hizo el llamado directamente a servirle. Así que básicamente toda la vida he estado en el Evangelio. Fue a la escuela dominical. Toda la vida. Fui a la escuela dominical con iglesias Asambleas de Dios, con iglesias centroamericanas, con iglesia presbiteriana, porque fue en el ámbito donde moví. Conozco esa forma de buscar al Señor, y fue, yo creo, la base que Dios empezó a dar. Aunque no conscientemente, empecé a recibir la palabra de Dios que hoy, por supuesto, me tiene donde estoy. Donde se cumple la palabra, donde dice, instruye al niño en su camino y aun Sí, cuando fuere viejo no se apartará. Hay correcto. testimonios donde las personas, a veces incluso en las iglesias, se busca a alguien que le haya pasado algo grande, algo tremendo y que haya tenido pecados enormes, ¿verdad? Que haya estado en las drogas, que haya estado en el alcoholismo, para escogerlo y que él comparta su testimonio. Ujú. Y hay veces que los testimonios de los bien portados se les hace de menos. ¿Sí? No, él no tiene nada que contar, él no tiene nada que decir. Pero cuéntenos algo de su infancia, ¿a qué edad se bautizó? ¿Qué experiencia Bueno, tiene? mira, como te repito, fui casi criado en el Evangelio. Yo me recuerdo que comencé a asistir a la iglesia, que tengo conciencia, 5 años, 4 años, que era el tiempo en que llegaba a la escuela dominical. Los maestros
enseñaban la palabra. Estuve aquí en la capital, estuve en Iglesia Lirio de los Valles. Por supuesto, un saludo para los hermanos de Lirio de los Valles si nos ven, o el pastor Arnulfo ahí, que es un siervo del Señor, lo saludamos. Yo estuve ahí hace muchos años, 4 o 5 años tenía yo cuando comencé ahí. Luego asistí a la iglesia en Sololá, a la iglesia también Asamblea de Dios, y en Quetzaltenango estuvimos en la iglesia presbiteriana, donde nos desarrollamos hasta los 17 años más o menos. ¿Cuáles son las experiencias? Bueno, todos lo sabemos. A un principio somos llevados a la iglesia, a la escuela dominical, porque nuestros padres nos llevan, porque no es que querramos ir, a veces vamos de mala gana, pero es ese momento donde se empieza a introducir el mensaje de la palabra de Dios en la mente del niño. Puedo decir que tuve 17 años de mi vida desarrollando un evangelio como muchos, quizás algunos de ustedes que nos ven en televisión lo desarrolla, va por costumbre, va porque sus padres le inculcaron, pero no has tenido la experiencia personal con el Señor. Pero a los 17 años esa experiencia llegó, la llenura del Espíritu llegó, y aquel evangelio que para mí era un evangelio nominal, un evangelio de tradición, de costumbre, de domingo, se transformó en un evangelio de la vida práctica, en una realidad, en una relación con Dios. Puedo decir hasta ahora, ese ha sido el motor, ese ha sido la motivación por la cual seguimos adelante en ese evangelio de relación con Dios. Amén. Hermano, hay un dicho popular donde dicen, echando a perder se aprende. Y cuando Dios está preparando a un siervo, a un ministro, ¿desde cuándo empieza a darse cuenta y qué errores puede cometer en su caminar o qué pruebas tiene en su formación? Bueno, mira Miriam, antes de enfocar ese aspecto que es muy importante, diríamos todos los seres humanos estamos expuestos a cometer los mismos errores. Algunos tienen el valor de confesarlos y decirlos, pero otros quizás los callamos o no los evidencian. Pero el ser humano por naturaleza está expuesto a errores. Podríamos comenzar desde errores de tipo religioso, de tipo social, de tipo familiar, de tipo sexual. Es decir, estamos expuestos en el camino, en la vida cristiana, a ser entrenados en toda esa gama de situaciones. Y yo diría que la única persona que experimentó toda esa gama de pruebas y tentaciones y no cometió nunca ningún pecado es nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí todos los seres humanos en una u otra manera, si no de hecho, de intención o quizás de pensamiento, hemos nosotros tenido que sufrir a veces en el proceso de maduración, entender que hemos cometido errores. Quizás errores involuntarios o quizás errores voluntarios en el trato con las personas, quizás alejándonos del amor como la Biblia lo dice. Quiero decir algo, la Biblia dice todo lo que no es de fe es pecado. Y en Juan dice que el hombre que no ofende de palabra es varón perfecto. Y para no ofender de palabra uno debe de desarrollarse. O sea, el dicho que tú decías, echando a perder se aprende, es cierto, quizás hemos echado a perder, pero no conscientemente algunas cosas. Podemos decir como jóvenes experimentamos las tentaciones que los jóvenes experimentan, como en el matrimonio los problemas que en el matrimonio se experimentan, con la única situación que teniendo la Biblia como guía, como lámpara, y obedeciendo al Señor en la palabra, hemos podido superar todas las etapas y llegar quizás a una edad como la que ahora experimentamos, gracias a Dios, tratando de permanecer lo mejor delante del Señor. Pero el ministro más ungido, el ministro más que tenga más revelación, es también un ser humano que ha sido probado en su proceso de maduración. Y de las pruebas, hermano, ¿qué nos cuenta? ¿Qué pruebas duras hay que pasar y a veces sufrir, llorar? Bueno, llamémosle, la Biblia dice en Santiago, Miriam, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Pablo decía que incluso debemos de entrar en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué cuando venimos a Cristo no se nos acaban las pruebas o las tentaciones? Al contrario, pareciera que se agrandan, se agigantan. Pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas de ataques de mismos hermanos, de todo tipo, pruebas incluso de pecado, tentaciones que vienen. ¿Por qué sucede eso? Porque la Biblia enseña que nosotros estamos siendo madurados, nuestro espíritu está siendo desarrollado y madurado para que nosotros podamos alcanzar la meta que Dios quiere. Fíjense ustedes que en el libro de Hebreos dice, a los espíritus hechos ya perfectos, nos hemos acercado también a ellos. Ahora, esa palabra, hechos ya perfectos, implica toda una gama de experiencias, así como que crecimos. Nosotros para caminar cuando crecimos nos caímos más de alguna vez. Para aprender a montar bicicleta nos dimos alguna buena raspada. Para aprender a manejar chocamos algún carro o rayamos algún carro. Es decir, todo eso nos fue enseñando y en lo espiritual es exactamente lo mismo. Todo a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, pero esas todas las cosas no son solo cosas buenas. Hay alguna doctrina por ahí hereje que dice que al venir a Cristo dejó de sufrir uno y nunca más tiene ningún problema. Eso es una mentira, es una mentira. En el Evangelio se pasan y se experimentan situaciones que te van a ayudar. Yo no sé qué problema pueda estar pasando, tal vez es que está viéndonos en la televisión, tal vez pensando, no hay solución para mí, creo que estoy en un problema, posiblemente un problema de deudas, o un problema de divorcio, o un problema sexual que te metiste, y puedes estar pensando, yo amo a Dios, pero no sé por qué me pasó eso. Bueno, quiero decirte, el Salmo 103 dice que el Señor es el que rescata del hoyo nuestra vida. Pero ¿por qué hay que caer en los hoyos? Porque necesitamos experimentar cómo Dios va madurando nuestro ser. Es decir, los padres sabemos que echando a perder se aprende, porque nuestros hijos a veces los traumamos, no sabemos criarlos. Cuando llegamos a ser abuelos, nos volvemos pacientes, nos volvemos consentidores, nos volvemos tolerantes, cosa que debiésemos haber aprendido antes, pero la experiencia vino para enseñarnos maduración. Amén. O sea que podemos darnos cuenta que el hermano apóstol es una persona como todos, una persona que ha sentido, que ha pasado, que ha vivido y tiene la gran bendición de tener una obra, una iglesia tremenda, muy linda, muy grande. Cuéntenos, hermano, cómo está la iglesia, cómo está la obra. Bueno, mira, Miriam, la bendición, quiero contarles quizás para los hermanos que nos ven ahí en televisión, porque precisamente estos días tuvimos la oportunidad de estar tomando unos días de descanso con tu esposo Luis. Nos dimos la dicha de ir a Petén un poquito y a Tikal. Y bajando una de las ruinas esas de Tikal, se me queda viendo una familia y una mujer. Y me dice, usted es el hermano Otto, ¿verdad? Y le digo, sí. Dios te bendiga, qué bueno verte y todo. Pero la gente tiene la idea del hermano Otto de la tele, el que ora por la gente. Pero ahí andaba con pantalones cortos, con zapatos de acampar, con una playera. Porque esa es la verdad. Tú decías, no solo el apóstol, es decir, Elías era un hombre común y corriente. Cuando la unción venía, cuando el toque de Dios venía, entonces cuando uno brilla, cuando la unción te hace brillar, pero cuando la unción no está, tú eres un varón, un hombre. Y entonces hace 21 años el Señor me llevó a Los Ángeles y agarramos una obra como de unos 40 miembros que estaban ahí por querer emigrar para otro estado. Pero Dios empezó a bendecir. Hoy en día quiero contarte que de estos 20 años nos ha dado un fruto. Somos más de 200 iglesias dentro de los Estados Unidos, México, y Centroamérica y Sudamérica. Algunas células en Europa que Dios también está permitiendo que se incursione. Y Dios ha sido bueno, pero tenemos que reconocer que es la gracia de Dios, es la unción de Dios. Si algo nosotros podemos decir es que lo que Dios busca es gente que le crea. No busca gente perfecta, porque si buscara gente perfecta ni te busca a ti ni me busca a mí, a nadie. Pero busca gente que le crea, gente que tenga fe, gente que le diga, yo creo, Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero si tú le crees, Dios va a venir y va a utilizarte como Elías. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero oraba con fe.
Entonces vamos nosotros a entender que Dios lo que quiere es desarrollar la fe. Yo creo que R-Visión es un ejemplo que ustedes están ahorita sembrando de fe. Esto va a crecer, esto se va a desarrollar, pero Dios requiere gente de fe, gente que le crea. Entonces lo que hemos alcanzado, lo que Dios ha hecho es porque en su misericordia, la gracia de Dios nos ha bendecido, pero le hemos creído a Dios, le hemos creído. Contamos hoy en la iglesia central allá en California. Tengo 2 iglesias que pastoreo, 2 iglesias. Quizás estamos construyendo un santuario que esperamos en Dios inaugurarlo en estos meses por delante, con una capacidad para 5,000 personas. Y bueno, Dios ha sido bueno. Trabajamos radio, trabajamos televisión, trabajamos internet. Y bueno, si alguno quiere saber de dónde nos agarra, pues puede entrar a www.llamadafinal.com y ahí se da cuenta lo que Dios ha hecho. Lo que está pasando en la ciudad de California. Es una bendición y un orgullo muy grande saber que un hermano hispano, porque hemos sabido de muchos ministerios internacionales, pero sabemos que el ministerio de Llamada Final está siendo conocido y que hasta en el gobierno saben de lo que está haciendo la gente. ¿Qué podría contarnos? ¿Hay alguna anécdota, algo que nos pueda compartir? Bueno, mira, Miriam, quizás porque la gente ve el estereotipo, pero no sabe lo que ha habido para llegar a esa posición. Yo puedo contarles y decirles, para ver la mano de Dios, como la hemos visto, como tú lo mencionas, que se ha llegado a alcanzar cierta reputación, cierto conocimiento. Esto es el efecto de una lucha espiritual, de haberle creído a Dios. Cuando tú le crees a Dios, Satanás va a atacar. Satanás va a querer bloquear, romper, que eso no se logre. Con enfermedad, con ataques de los mismos hermanos. Y quiero contarles una de las luchas quizás más interesantes. Fue cuando el gobierno americano me dio una nota de deportación. Porque yo había violado la ley de allá, que yo había llegado un día martes allá y inmediatamente me pusieron a predicar. Entonces cuando se introdujeron los papeles, el gobierno dijo, usted vino a trabajar y está deportado. Ya teníamos como unos 6 meses de estar allá. Y entonces, bueno, Dios, tú me mandaste, ¿qué va a pasar? Pero mira, Miriam, cuando Dios envía a alguien, Dios sobrenaturalmente, en una noche, cosa que es imposible para que suceda en Estados Unidos, de un viernes en la noche que recibí la carta de deportación, el lunes en la mañana, Dios había hecho que yo pudiera hablar con uno de los dirigentes de inmigración, el líder de inmigración, y habían anulado la deportación. Para el lunes a las 9 de la mañana yo había tenido éxito. El domingo Dios hizo un milagro sobrenatural. Dios me llevó directamente a hablar con esa gente. Acuérdense, no era mi país, no era mi idioma, no tenía ningún contacto. Aquí en Guatemala uno dice, tengo cuello con fulano, tengo cuello con mengano, pero allá en un país extranjero tú no tienes cuello con nadie. Estás solo, pero tienes a Dios de tu lado. Y cuando tienes a Dios de tu lado, lo tienes todo. Gloria a Dios. Podemos ver que el Señor cumple su palabra y el Señor tiene muchas promesas para nosotros. Fíjate que la fe que tengas, en la medida que creamos, así nos va a dar el Señor. Yo creo que les ha dado lo que le han creído y las promesas se han basado en que le creen a la primera, y eso es muy importante. Tenemos gente, amigos televidentes, hay personas que anhelan servir al Señor, y ahí vemos lo importante de estar en el lugar donde Dios nos puso y de estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué promesas hay para la obra del Ministerio de Llamada Final? ¿Qué vemos para el futuro? Bueno, mira, antes de contestarte esto de las promesas, quiero decir, alguien llegó y me dijo, por una palabra profética, me dijo, Dios lo que anda buscando es gente que le crea. Y por eso es que cuando hay una promesa, hay una palabra, hay que creerle a Dios. Hay que agarrarla. Hay que agarrarla. Y eso ha hecho que se desarrolle el ministerio. ¿Qué promesas nos ha hecho Dios? Bueno, y yo recuerdo, me mostró la ciudad, el país de los Estados Unidos, que iba a ser parte de la invasión de él, pues con obras.
el país de México, un gran ejército, y eso ha pasado. Quiero contarles que uno de los hijos espirituales de México, el apóstol Víctor Garduño, que es quizás un vaso muy hermoso que Dios usa, a través de él hemos podido tener en cada estado de la República Mexicana una iglesia, mínimo una iglesia, hay más. Pero me mostró también en Centroamérica, y creo que Dios quiere, para el ministerio, Dios quiere abrirnos las puertas, porque tenemos que dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Llamada Final da? Porque quizás usted que nos ve ahí se pregunte, ¿por qué se llaman Llamada Final? Pues ninguna iglesia se llama Llamada Final, se llaman Templo Calvario, se llaman Monte Sinaí, se llaman Sion, pero Llamada Final porque Dios me dijo a través de una visitación de ángeles, tocad la trompeta en Sion, dad la alarma en el monte santo, que tiemblen los moradores de la tierra, porque el día de Jehová está cercano. No sé cuándo venga el Señor, pero está cercano su día. A mí me lo dijo que tenía que anunciarlo. Ahora, eso es a nivel mundial. Entonces, la promesa es a nivel mundial, en Sion. ¿Hasta dónde nos va a llevar Dios? Hasta donde le creamos al Señor. En la medida, creo, que le creamos a Dios, Dios ha hablado de continentes, Dios ha hablado de ciudades, Dios ha hablado de invasión en muchos países. Bueno, en su tiempo y en su momento Él lo cumplirá. Amén. ¿Qué consejo le daría para despedirnos a la audiencia sobre los últimos tiempos, sobre la situación de Guatemala y del mundo? Sabemos que las promesas son para nosotros y que se van a cumplir en estos últimos tiempos. Vamos a ver caer 1000 a la derecha y 10,000 a la izquierda, pero si lo tomamos, a mí no llegará. Amén. Y entonces, ¿cómo ve nuestro país? Bueno, mira, Miriam, yo tengo que ser muy honesto contigo en esto. El problema de los guatemaltecos, el problema nuestro, yo soy guatemalteco, es que tenemos que abrir nuestra mente. Tenemos que salir de nuestra realidad que nos han enseñado religiosamente. Cuando hablo religiosamente no estoy hablando de una denominación cristiana, estoy hablando de que por tradición traemos nosotros, desde que nos conquistaron los españoles, nos inculcaron una forma de pensamiento. Una forma de pensamiento que nos ha mantenido cautivos, que nos ha mantenido temerosos, que nos ha mantenido en un estado de no puedo, creo que no se logra. Tienes que salir de eso, tienes que creer lo que la palabra de Dios dice, tienes que atreverte a creer lo que Dios ha establecido en su palabra, ejercer fe, declararlo, creerle a Dios. Yo quiero decir algo, hay muchas cosas que podemos hacer los guatemaltecos. Guatemala es un país bendecido espiritualmente, de aquí hay predicadores fantásticos, hay maestros, apóstoles, profetas fantásticos, pero que estamos tratando de meter en la gente un pensamiento donde no tengamos esa esperanza de ya Cristo viene para que me saque de mis problemas. No, si Cristo viene, gloria a Dios, pero si no viene, tu fe, al creerle a Dios, al creer la palabra, puedes transformar las cosas. Lee los salmos. Los salmos dicen que aquellos que tienen los caminos de Sion en su corazón, aquellos que tienen la palabra de Dios, transforman los desiertos en manantiales. Eso no lo hace Dios, eso lo hace a través de tu fe, eso lo hace a través de lo que tú creas. Entonces, si voy a dar un consejo a toda la audiencia, bueno, gracias a Dios por Revisión que está arrancando con fe, que está arrancando con ánimo. Bueno, ojalá todos podamos creer a la palabra de Dios y no a la realidad que estamos viviendo, no a lo que dicen los periódicos, no a lo que dicen las noticias, creer a lo que la palabra de Dios dice. Y si hacemos eso, nosotros vamos a ser capaces de poner la plataforma para ver el poder de Dios, para ver el accionar de Dios, no solo en Guatemala, en tu casa, en tu familia, en la televisión. Así que lo que yo les puedo decir, tenemos que creerle a Dios, y creer a Dios implica obedecer a lo que la palabra del Señor dice, y las cosas cambiarán para mejor. Y le damos gracias a Dios por el apóstol Otto René Azurdia. Dios les bendiga.